Muy bien, que Dios les bendiga a todos, bienvenidos a Renacer, un lugar para volver a empezar, bienvenidos a los que se están conectando por YouTube, que Dios bendiga tu vida también y hoy puedas escuchar una palabra poderosa de Dios para tu vida. Hoy es un miércoles diferente, un poquito especial, un poquito distinto. Vamos a ungir con aceite por toda situación, por toda necesidad, principalmente por enfermedades, pero a veces las enfermedades no son simplemente físicas. Hay enfermedades espirituales, enfermedades del alma que Dios necesita y que Dios quiere sanar de nuestras vidas. Así que agradecidos a Dios por estar en este lugar. ¿Lo creen? Chocá los 5 con el que está atrás tuyo, al lado tuyo. Que Dios te bendiga grandemente. Muy bien. Yo no sé si voy a poder desarrollar o poder darles todo lo que Dios me estuvo hablando en este tiempo a mí respecto a esto que voy a hablarles hoy. Voy a ser bien breve, se los prometo, pero Dios me viene hablando de cuál es la bendición de ser cristiano, cuál es la bendición del creyente, ¿sí? Porque a veces estamos anhelando que Dios nos bendiga y decimos, yo quiero que Dios me bendiga, y esperamos que la bendición que Dios traiga a nuestras vidas tal vez sea económica, o tal vez sea de una pareja, o de no sé, o del mejoramiento de una situación de trabajo. Y la realidad es que esos son expresiones externas de una bendición de Dios, o de la bendición de Dios, pero ¿cuál es la verdadera bendición de ser hijo de Dios? ¿Vale la pena ser cristiano? ¿Vale la pena ser hijo de Dios? Y la realidad es que si no somos hijos de Dios a la forma en que Dios quiere que lo seamos, en vez de ser una bendición, termina transformándose en una carga. Querer ser o querer aparentar ser cristiano es más difícil que verdaderamente serlo. Y la pregunta es, entonces, ¿cómo sé y cómo determino en mi vida que soy verdaderamente un hijo de Dios? Estos domingos pasados estuvimos hablando acerca de algo esencial, ¿no? Que tiene que ver con eso, con que Cristo se manifieste a través de nuestras vidas, a través del fruto del Espíritu. Que es el fruto del Espíritu, es la manifestación externa de lo que Cristo es internamente dentro de nosotros. Tiene que ver con que nos nutrimos de Cristo y expresamos a Cristo a través de nuestras vidas. Ahora, Jesús hace algunas comparaciones de ese reino de los cielos, de ese creyente que somos nosotros, y quiero destacar tres cosas, 3 puntos importantes en esto de ser verdaderamente hijos de Dios. En primer lugar, tenemos una parábola una enseñanza de Jesús, y habla acerca de la sal. Lo tenemos allí. Miren. Mateo capítulo 5, versículo 13. ¿Qué le dice Jesús a sus seguidores? ¿Qué son ellos? O mejor dicho, ¿qué somos nosotros? ¿Es hijo de Dios? Bien. ¿Qué es usted? Según Jesús, porque estas palabras las dice Jesús directamente. Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada, pisoteada por los hombres. No está diciendo cuánta sal hace falta. No está hablando de que la sal, esto, aquello. No. Está diciendo, ustedes son la sal de la tierra. Y la sal tiene cualidades específicas.
Mire, si usted está cocinando algo, yo no sé si le ha pasado, en una oportunidad le eché, supuestamente, me pasó al revés, tenía que echarle azúcar a algo y le eché sal, a un té. Pero ¿qué pasaría si usted necesita salar algo y le echa y no pasa nada? No, directamente está totalmente insípida. No tuviese absolutamente nada de gusto. ¿Qué hace usted con esa sal? ¿Le sirve? ¿Sirve? ¿Para qué puede servir? Lo máximo que se me ocurre que puede servir una sal insípida es para ponerle colorante y dejarla de adorno en algún lado. Solo de adorno. Pero la cualidad indispensable de la sal diría Carlitos Balá, para los que son del siglo pasado, ¿qué gusto tiene la sal? Salado. No escuché, ¿qué gusto tiene la sal? Salado. Salado, bien. Si la sal no fuera salada, si la sal no tuviera ese gusto, no sirve para nada. La sal tiene una cualidad. Y Jesús está diciendo, ustedes tienen la cualidad interna de que son hijos de Dios. Esto no es simplemente, usted no le tiene que echar gusto a la sal ya tiene el gusto. Usted no tiene que hacer nada con la sal, ¿sí?, para que la sal haga lo que tiene que hacer, porque la sal en sí misma tiene esa cualidad. Por el solo hecho de ser sal. Y sabe, qué lindo sería que por el solo hecho de ser cristianos, creyentes, verdaderos hijos de Dios, tuviéramos la cualidad de cambiarle el sabor a todo lo que nos rodea. De ponerle verdadero sabor a la vida. Que los que nos rodean, aunque no le digamos nada, se den cuenta de que cuando estamos nosotros, el ambiente cambia por el solo hecho de ser hijos de Dios. Porque la sal tiene esa cualidad de afectar aquello en lo cual es colocado. La sal no tiene sentido dentro del salero, más que estar preparada para cuando se necesite usar. El salero simplemente es el depósito desde el cual la sal va a hacer el efecto donde quiera que sea soltada o sea enviada. Y muchas veces nos conformamos con estar en el salero de lo que llamamos iglesia. Pero aquí simplemente estamos a la expectativa y a la espera de que Dios nos suelte y nos envíe en este mundo para afectarlos con la cualidad de lo que Cristo ha transformado en nuestras vidas. En segundo lugar, hay otro ejemplo más. El ejemplo de la levadura. Y Lucas capítulo 13, versículo 20, Jesús dice, y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? ¿A qué voy a con qué lo voy a comparar? ¿Cómo voy a comparar? Voy a poner algo, una comparación es poner algo al lado de otra cosa para que se pueda comprender mejor. Esto es parecido a esto, es semejante a esto. Bueno,
la realidad espiritual del reino de Dios, Jesús la comparaba con cosas que ellos conocían para que puedan entender cómo funciona. ¿Sí? ¿Cuál es la función? Entonces, dice, es semejante a una levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Versículo 21. Ese es. ¿Qué pasa cuando, bueno, los que han cocinado, los que han amasado, usted mete levadura en la harina, le echa agua, todo, y lo tapa allí, ¿sí? Si está oscurito, mejor, con un repasador, con algo, en un bols, en algún lugar, y eso empieza a duplicar, triplicar su tamaño. Pasa un pequeño tiempo, pero eso empieza a ocurrir y empieza a transformar. Entonces, la sal nos habla de cualidad, la levadura nos habla de calidad. ¿Alguna vez compró una levadura vencida? Que me ha pasado comprar una levadura, echarle y esperar y esperar y esperar para hacer unas pizzas y no se levanta nunca. Cuando mirás estaba vencida, había caducado, había perdido la calidad. El reino de los cielos es semejante a esa levadura poderosa que tiene calidad para fermentar, para expandir, para transformar. Pero si aquellos en los cuales es depositado el reino pierden la calidad, entonces somos parte del montón, somos un agregado que no tiene mucho sentido porque hemos perdido la calidad para afectar. Ahora, ¿cómo podemos perder la calidad si lo que se nos ha sido entregado es maravilloso, es poderoso, es grandioso? ¿Está de acuerdo conmigo que el Evangelio es lo mejor que puede existir? Es un mensaje poderoso. Pablo decía, es poder de Dios para salvación. No me puedo avergonzar del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Ahora, ¿cómo pierde la calidad? Cuando en vez de ser lo que debemos ser y hacer lo que debemos hacer, en vez de ser nosotros los que nos metemos en la harina para afectarla, en vez de ser los cristianos los que nos metemos al mundo para afectarlo, permitimos que el mundo entre en nosotros con conceptos, con actitudes, con acciones, con pensamientos que se transforman en pecaminosos. ¿Sabe que una de las palabras, en el idioma griego, hay muchas palabras para pecado, pero una de las palabras tiene que ver con esto, tiene que ver con contaminación. Y hemos permitido que lo maravilloso, lo hermoso de estas buenas noticias del Evangelio contaminen nuestras vidas, sean contaminadas por cosas que le hemos permitido a nuestra carne. Ahora, alguno dirá, ¿pero qué tiene de malo hacer esto, aquello? No es que tiene algo de malo en sí. Nada tiene nada de malo en sí, sino el lugar que le damos en nuestras vidas. ¿Qué lugar le doy a cosas, a actitudes, a acciones, a pensamientos en mi vida? La Biblia dice que para los puros todas las cosas son puras, mas para los impuros, aún lo que ven de los demás es impuro. Pero eso pasa cuando nuestro corazón ya está contaminado, que le hemos dado lugar a resentimiento, a ira, a enojo, a malos pensamientos, a amarguras.
Le damos lugar a aquellas cosas en vez de, como dice la palabra de Dios, despojarnos de todo peso del pecado, de ir sacando de nuestras vidas aquellas cosas que no nos sirven para que seamos una levadura de calidad y podamos afectar. La bendición de ser creyente es la bendición de poder afectar la vida de otros. Y por último, tenemos otro ejemplo. Y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Jesús mismo sigue hablando. Es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció y se hizo árbol grande y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Esto nos habla de esencia, no nos habla de tamaño. ¿Sí? Ya vamos a ver después otro pasaje. Si lo tenemos allí, lo ponemos. Mirá. Y dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. ¿Sabe que lo que está diciendo la palabra no se está refiriendo al tamaño de tu fe? Ah, pero si yo tuviera la fe del tamaño de un grano de mostaza, entonces... No habla de tamaño. Si bien dice que es la semilla más pequeña, una semilla muy pequeña que ese hombre plantó en su huerto, lo importante de esta parábola es lo que hizo la semilla de mostaza. ¿Qué hizo la semilla de mostaza? Creció, se hizo árbol grande y las aves hicieron nido en ella. No importa cuán pequeño te vea el mundo, no importa cuán insignificante el enemigo te quiera hacer ver, lo que los demás no pueden ver hasta que se manifieste en tu vida es tu esencia. Entonces, en primer lugar, hay una cualidad, en segundo lugar, hay una calidad y en tercer lugar, hay una esencia. ¿Sabe? Esa fe en la que te tienes que transformar, porque los discípulos dijeron, Señor, aumentanos la fe. ¿Qué fe? La fe que ya Él les había puesto en ellos. Hay una fe que Dios puso en tu vida para creer. No estarías sentado en este lugar si Dios no hubiese puesto fe en tu corazón para creer en Él. Acá no te convenció ningún hombre, ninguna mujer. El que obró en tu vida es el Espíritu Santo derramando fe en tu corazón. Ahora, hay una esencia que se nos ha sido entregada. Una esencia que se tiene que desarrollar. Una esencia que tiene que expresarse. Porque la semilla de mostaza, mientras sigue siendo una simple semilla, no pasa nada. Pero si esa semilla, y Jesús lo habla con el grano de trigo, dice, si no cae a tierra y muere, queda solo. Pero si muere, da mucho fruto. Porque es en ese lugar de intimidad, de soledad, en ese lugar bajo tierra, muchas veces en el que nos sentimos, donde la fe empieza a expresarse de una manera diferente. Dios no te mete en circunstancias difíciles para hacerte sentir mal o para hacerte sentir bien. Dios permite ciertas circunstancias en nuestras vidas para que nuestra fe sea desarrollada. Leí hoy a un predicador que dio una frase que me encantó. Él decía, hay gente que dice, ¿por qué si yo soy tan bueno tengo que pasar por tantas cosas malas?
Y él respondió, bueno, hubo uno solo, y decidió ir a la cruz. En otras palabras, no somos tan buenos como creemos, pero tampoco es tan malo lo que nos pasa como nos parece. Porque a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. El tema es que esa esencia maravillosa del poder del Evangelio de Dios, la bendición que tenemos de tener la fe en Cristo que está en nuestras vidas, es una esencia, es una semilla que se nos ha sido dada para que crezca. Una vez escuché a un predicador que, estando yo en el seminario, él había pasado por el mismo seminario que pasé yo y él vino a contar su experiencia. Y él decía, acabo de comprar un predio de $5 millones. Sin dinero, no teníamos dinero, pero teníamos fe. Y yo sé, algunos estarán diciendo, ¿cómo me gustaría tener esa fe para comprar algo de $5 millones sin plata? O sin tener dinero, solo teniendo fe. Pero él dijo, cuando yo era estudiante como ustedes, yo tenía que tener fe para que Dios me provea del champú, del jabón, de la ropa. Así que aprendí a orar y a tener fe en Dios en las pequeñas cosas. Aprendí a orar y a confiar en Dios en los pequeños detalles de mi vida. Y cuando vi que Dios respondía en los pequeños detalles de mi vida, cuando yo ponía la fe en marcha en mi vida, esa fe me daba la seguridad de que pidiendo cosas más grandes, también el mismo Dios que respondió en las cosas pequeñas iba a responder en las cosas grandes. Y la fe se tiene que desarrollar en la práctica. ¿De qué manera está practicando su fe? ¿De qué manera está llevando adelante la práctica de la fe en las decisiones de su vida, en las cosas diarias, en aquellas cosas que le faltan? ¿Está creyendo en el poder de Dios verdaderamente? ¿Está desarrollando su fe en Dios en las circunstancias difíciles? ¿O simplemente se deja llevar por los instintos de su carne contaminada? Recuerde, en usted hay una esencia. Hay una cualidad y hay una calidad. Y la bendición de Dios es poder expresar todo eso que es Cristo mismo en nosotros, el poder de Dios dentro de nuestras vidas. Yo te animo en esta noche a que pongas tu fe en marcha. Que pongas tu fe en acción. Que le digas, Señor, quiero creerte a vos. Ya no lo que veo, sino lo que tú quieres que yo vea. Ya no lo que me parece a mí, sino lo que te parece a ti. Quiero aprender a desarrollar mi sensibilidad espiritual para escuchar tu voz. Para poder ver por la fe lo que vos querés mostrarme. Y a través de eso, poder ver los milagros en mi vida, en mi cuerpo, en mi economía, en mi familia, en mi salud. El mismo Jesús que caminó por Galilea, que caminó por Judea, que caminó por Samaria, sanando a los enfermos, libertando a los oprimidos, dando vista a los ciegos, levantando a los paralíticos, resucitando a los muertos. Es el mismo Jesús que quiere manifestarse en tu vida, en tu circunstancia, en tu situación. Porque Jesucristo, como tenemos este lema maravilloso ahí atrás, es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. ¿Qué otra bendición necesitas? Decirle al que está al lado tuyo, ¿qué otra bendición necesitas?
Si lo tenemos a Cristo, lo tenemos todo. ¿Sí? Lo tenemos en Cristo, tenemos todo lo que necesitamos. Dice que Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestes. O sea, Dios nos bendijo con Cristo y teniendo a Cristo, tenemos todo lo que Cristo tiene. Es como si sin merecerlo y siendo los peores del grado, Dios nos llama y nos dice, vengan, siéntense aquí, al lado mío. ¿Por qué? Porque te llamas Juan, porque te llamas Laura, porque te llamas Marcelo. No. Te voy a dejar que te sientes acá porque no puedo verte a vos. Cuando te veo a vos, veo a mi Hijo, veo a Cristo. Cuanto más Cristo sea desarrollado en tu vida, más cerca te vas a sentir de Dios. No hay otra. No son, ay, si yo supiera orar tan lindo, entonces yo... No son oraciones lindas. No es estudiar más. No es entender más. Todo eso ayuda, todo eso está buenísimo. Es que Cristo sea desarrollado en tu vida. Cuanto más de Cristo haya en tu vida, más cerca de Dios te vas a sentir. ¿Cuántos creen que Cristo está en este lugar? Y que su poder para sanar y para libertar está en este lugar. Póngase de pie, entonces vamos a orar.